Entonces me dijo, Elcita, yo te recomiendo que te conquistes a Peckerman. Y yo, pero ¿cómo hago eso? Y me dice, invítalo un día a un partido del Junior. No, yo me siento una peladita. No, mentira. No, pero sí me siento muy joven, pero sí me siento ya con una edad chévere. Como a Alex no se le puede decir que no. Él lo que hizo fue que en una entrevista dijo, no, mi secretaria de Hacienda va a ser Elsa Noguera, y después me llamó y da declaraciones y literal, o sea, a mí me temblaba la voz, yo nunca había hablado en una emisora, yo no sentí nunca que era una discapacidad, claro. Yo sentía que era una fractura más. Y resulta que cuando llego aquí en el 2010 a Bogotá, en la campaña de Germán Vargas, y empieza todo el mundo a preguntarme ¿y tu discapacidad? ¿Y tu discapacidad? ¿Y tus muletas? ¿Y tú sí vas a poder con eso? ¿Y cómo así? Y yo, discapacidad. Yo ahí sí me asusté y yo dije, voy a perder la elección porque a nadie le gustan los líderes frágiles. Pero resulta que ahora tengo un novio nuevo y él está con todas las baterías en todos los sentidos. ¡Qué delicia! Y me dice, piensa que cambiaste de novio. Entonces, bueno, ahí ha tocado estar a la par de él. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un podcast presentado por Colsubsidio, la empresa social líder de los colombianos que conecta innovación con impacto, más productividad para las empresas y mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Episodio 43. Elsa Noguera. La primera mujer alcaldesa de Barranquilla, la primera gobernadora del Atlántico, un ejemplo de fortaleza física y mental. Elsa Noguera es diligente, ama el servicio público, fue ministra de Vivienda del presidente Juan Manuel Santos y fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en su campaña del 2010. Esta mujer, chiquita pero poderosa, pasó también por la alta consejería presidencial para las regiones y la participación ciudadana en el gobierno de Álvaro Uribe y fue secretaria de Hacienda de Barranquilla antes de llevar los destinos de su ciudad y posteriormente del departamento. Con paciencia y mucha sabiduría, ha sabido dejar huella en la política colombiana y también lidiar con una enfermedad congénita que la ha obligado a hacer muchas pausas en su vida, pero que jamás la ha condicionado en la búsqueda de sus metas. Aquí está Elsa Noguera, una mujer pionera en la política de nuestro país. La invitada de este capítulo de Geniales y Mayores que Yo no puede ser más genial que tantas mujeres colombianas. De verdad que es impresionante y es un gusto tenerla. Me encanta tenerte. Bienvenida, Elsa. Gracias, Vanessa, la más genial de todas. Honor que me das. Elcita Noguera, que es un personaje maravilloso. Elcita fue la primera mujer alcaldesa en una ciudad como Barranquilla. Fue además la primera mujer gobernadora del Atlántico. Y ha sido un ejemplo muy grande en todos los sentidos. Es una mujer súper diligente, súper ágil, que hace un montón de cosas, que está dejada ahorita de la política y no entiendo por qué. ¿Por qué estás fuera de la política? Bueno, porque hay momentos en la vida que uno tiene que elegir cuáles son las prioridades. Y cuando estaba en la gobernación, mi esposo le hicieron un trasplante de riñón que lo perdió rápidamente, lo perdió a los 6 meses. ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2021. Y me tocó un riñón. ir y venir. Y bueno, él iba a intentar un segundo trasplante. El primero fue en una lista de espera de esos que te llaman y tienes que salir corriendo. Y ya el segundo iba a ser un donante de un familiar. Entonces yo dije, bueno, no. Se acaba la gobernación, hay que elegir primero la salud, la familia. Y me voy a dedicar
a tener un poquito de tranquilidad para poderlo acompañar. Y bueno, fue ¿Y eso has así. hecho? Ya se trasplantó, ya tiene 1 año, está feliz, todos muy contentos. Pero el proceso fue largo. Pero fue largo porque primero, bueno, tocó mirar bueno, como cogió un virus, duró casi 2 años mientras que salió el virus completamente de su cuerpo porque él está inmunosuprimido. Y bueno, eso, pero no es la primera vez. Hay momentos en que me alejo como de lo laboral porque priorizo la salud. Pero en este caso, ¿qué le pasó a tu esposo? ¿Por qué le dio algo en el riñón tan fuerte? Eso es herencia. Toda su familia, su papá murió de eso, un hermano murió de eso y otro es trasplantado. Es un síndrome de Alport. Entonces, estaba como muy prevenido, pero a raíz de que su hermana dijo, bueno, varios familiares, es que es curioso, es un síndrome que le da a los hombres de la y familia. No le da a las mujeres. Wow. Entonces, los donantes salían de mujeres. Entonces, la hermana fue la donante. La hermana fue donante y funcionó divinamente. La primera vez él tenía mucha prevención porque sentía como que le estaba haciendo daño a un familiar y por eso nunca contempló la posibilidad y se sometió a una lista de espera. Pero bueno, no lo pude acompañar, entonces me dediqué a estudiar, entré al mundo corporativo, me vinculé a juntas directivas y bueno, también estoy en consultoría donde tengo como más tiempo. Sí, como que puedes manejar más mejor el tiempo, sí, más sí, independencia. Sí. Y de todas formas, ¿extraña la política o no tanto? O sea, a mí me gusta. Es como en el alma, ¿o no? Me gusta, me encanta sobre todo el servicio, estar con la gente, el contacto con las comunidades, pero ahora también me estoy gozando mucho esta etapa, sobre todo porque, bueno, tú me dirás, bueno, pero si ya está operado, ya... Sí, ya, toca otra vez. Pero también es una nueva etapa, o sea, es poder ir a un matrimonio y quedarnos hasta las 3 de la mañana, o sea, eso era un imposible por la diálisis o poder viajar. No, y porque qué bonito uno poder acompañar a la persona que ama. ¿Cuántos años llevas de casada tú? O sea, ya casi 10. 10 años. 4 de novios y no, ha sido un matrimonio lindo. Juanqui es una persona cariñosa, alegre, optimista en medio pues de esa De las enfermedad tan circunstancias, dura, claro. muy guerrero y apoyador. Tú tienes 52. 53. 53. Sí, sí, sí. Es decir, que lo conociste como a los 40. Sí. ¿Y antes de él habías estado casada? No, yo no estaba casada y pensaba que yo iba a ser una mujer libre porque como que después de cierta edad uno como que rico un novio, pero no un compromiso. Y bueno, la verdad es que nos casamos ya, yo creo que a ti te tocó. Yo estaba en el ministerio. Claro. Y uno en el ministerio lo último que piensa es en casarse, pero Germán Vargas un día llegó, les tengo el chisme, la ministra se casa. Yo me acuerdo, es posible que yo lo haya contado. Por eso, y resulta que empezamos a llegar a los municipios del Atlántico. En ese momento estábamos con los proyectos de vivienda y fuimos a 5 municipios y en cada tarima ese era el tema. Y bueno, al día siguiente salió como en todos pues la prensa local y Juanqui me decía, ay no, la gente se va a poner muy triste si no nos casamos. Y ahí fue como salió la idea del matrimonio y no, ha sido muy lindo. ¿Y Juanqui qué hace? Bueno, él tuvo una empresa dedicada a maquinaria pesada y hacía movimientos de tierra, pero luego de su pérdida de trasplante, es o sea, una empresa que demanda mucho. Es de domingo a domingo, porque pues las máquinas no paran, los operarios se dañan, pues los repuestos. Entonces le estaba generando mucho estrés y él paralelamente a eso tenía ganadería. Y bueno, el psicólogo le recomendó Calma. y fue haciendo la transición, fue vendiendo todo y hoy se dedica solo a la ganadería. ¿Y dónde se conocieron? Bueno, en Barranquilla todos nos conocemos desde que nacimos, pero
pero realmente tuvimos contacto, fue en la campaña de la alcaldía, En la tuya, en la mía. en la tuya, claro. Él empezó como a acercarse, bueno, se acerca mucha gente y ayudó a armar una agenda con los empresarios, porque él es súper amiguero, lo conoce todo el mundo. Y yo empecé a visitar las empresas y le hablaba a los trabajadores. Y ya me elegí y no volví a verlo. Y de pronto me empezó a llegar como, yo tenía la entrega de una calle o la feria social en tal barrio. De pronto llegaba y llegaba y llegaba y yo, bueno, ¿y este ¿Y este señor qué? El señor Oh, qué. y un día me pidió, bueno, me pidió una cita, pero me dijo, ay, no me hagas bajar a la alcaldía. Y yo le dije, no, pero tendría que ser en la noche porque yo salgo temprano. Claro, lo recibo en mi casa y ahí, bueno, empezó El romance. exactamente. Ay, qué dicha. Bueno, y ese romance, después de los 40, ¿qué tal? Yo creo que es más chévere, es como menos, no hay como tanta presión y es como pasarla rico. O sea, mi intención, sobre todo Vanessa, que en ese momento yo estaba en la alcaldía y yo estaba en un proceso muy duro con las comunidades porque estaba cobrando valorización Claro. y estaba como en mi peor momento de popularidad porque estaba en pleno cobro, no habíamos empezado las obras, después me adoraron, me volvieron a elegir gobernadora, pero estaba como en esa, y yo le dije, mira, yo no aguanto un problema más, Sí, y necesito. sí, o sea, si quieres rico, eh, pasamos como chévere, no, seguimos viendo, pero eso sí nadie puede saber. Entonces me decía, me vas a esconder, O y sea, ¿lo yo, tenías escondido? pero total, duró 2 años y medio escondido. ¿Y por qué, pobre? Porque no quería un problema más, porque estaba en una crisis. O sea, los primeros meses fueron difíciles y después ya nos acostumbramos y al contrario, tenía su picante. Entonces, el que más quería que se acabara la alcaldía era él. Y bueno, apenas se acabó, ya se volvió como. O sea, había mucha gente que supo antes de, Pero pero, eras un personaje demasiado pero, importante y demasiado público, ¿no? pero no Lo quería como entiendo. compartir eso. Sí, sí. ¿Y tú crees que el hecho de ser mujer y ser en ese instante tan poderosa, tan protagonista de la política, te obligaba a ese secretismo? Porque a los hombres no les Pero importa, o total, hay una desventaja ahí en ser mujer. pero ¿La hay? total, o sea, yo fui ¿Sí? la primera mujer alcaldesa en una región muy difícil, muy machista. De 8 departamentos que tenemos, solamente había una gobernadora, una alcaldesa de Ciudad Capital, 21 concejales, una sola mujer. Claro. Y eso ha cambiado un poquito, o sea, ha mejorado, pero tampoco. Cuando fui gobernadora la primera, y me hacían responsable de todo. O sea, al principio como que no había, sino como un escepticismo. Si había inseguridad es porque es mujer. Y lo ponían y lo escribían en redes y todo. Claro, que es que le falta. Y de pronto tuvo un episodio que yo dije, no, ya esto es la tapa. En el momento que hay un cambio de director técnico en la selección Colombia, estábamos en plenas eliminatorias y cambian al Bolillo Gómez y ponen al profesor Peckerman. Y el profesor Peckerman, la única condición que puso es que él decidía dónde se hacían los partidos de las eliminatorias. Y empezó como el run run que se podían llevar a Barranquilla la sede y me empiezan a atacar todos a mí. Claro, eso es porque la alcaldesa es mujer y no le gusta el fútbol. Yo me volví la más experta de fútbol. Yo sabía quién eran los jugadores porque es que eso logran con nosotros las mujeres, que hagamos un esfuerzo adicional Sí. para poder demostrar que sí se puede. Pero en ese momento yo me voy corriendo donde el presidente de la federación, que era Bedoya en ese momento, y le digo, no te puedes llevar la sede, todo el mundo va a creer que soy yo. Soy mujer. Y me dice, a nosotros como federación lo que más nos gusta es Barranquilla, porque creemos que las condiciones son las mejores, pero además porque el estadio es el más grande, o sea que vendemos más boletería. Claro, en el Metropolitano. Entonces me dijo, Elcita, yo te recomiendo que te conquistes a Peckerman. Y yo, pero ¿cómo hago eso? Y dice, invítalo un día a un partido del Junior.
Y bueno, yo lo invité a un partido del Junior y el partido salió espectacular, la gente, bueno, lo que se vive en el metro. Y que bueno, tú has estado Claro, muchísimas me veces y es fascina, una una pasión maravilla. increíble. Y me dice, oiga, alcaldesa, lo que yo he vivido aquí, solo lo he vivido en Buenos Aires. Le voy a permitir un partido para probar. Y yo me volví loca, y yo me iba a todas las emisoras, y yo pendiente que recogieran la basura, y yo pendiente, o sea, quería que todo saliera perfecto. Entonces eso lo logramos las mujeres, porque seguramente los hombres no están pendientes de tantos detalles, pero porque yo tenía la Porque no amenaza les de que toca nos demostrar quitaran. tanto como a uno, ¿no? Sí, Un sí, poco. Mira, y cuéntame un poquito sobre el tema del riñón de tu esposo. La donante es la hermana. sí, es la hermana. O sea que la hermana queda con un riñón y él Queda. con uno. ¿Es así Y como funciona o cómo sí, es? eso es un acto de generosidad Gigante. increíble, pero no solo de ella, sino su familia. Su Claro. esposo fue divino, sus hijos, porque Juanqui se sentía como mal. Y los sobrinos le decían, ¿cómo así, tío? Si mi hermano necesita un riñón, yo se lo voy a donar, le decía la sobrina, y lo mismo le decía el sobrino. Entonces es un acto de generosidad Infinito. increíble. Y bueno, no, yo creo que la mamá que sufrió tanto con tantos pacientes con insuficiencia renal allá en el cielo, estuvo como mandándonos la buena energía. Qué Y dicho. ha sido un proceso muy, muy, muy bonito. Y para ti también lo que me decías es un proceso de poder estar con el marido un poco más tranquila, lejos de todo este movimiento político. Pero es que cuando era gobernadora me tocaba dejarlo en la clínica y devolverme. Y yo me sentía súper mal, Claro. pero me tocaba porque pues tenía que estar en la gobernación. Entonces yo iba y venía y bueno, los familiares, los amigos, todos me cubrían, pero fue un momento duro y dije, no, vamos a aguantar. Y yo viví algo similar o sea, no me acuerdo cuántos años tengo, pero cuando estaba en mi primer trabajo, yo trabajaba en el banco BBVA. En mi primer trabajo empecé como analista de crédito, después subí a manejar ya créditos regionales y ese primer trabajo fue difícil para mí ¿Por qué? porque bueno, yo creo que ahí hubo como un poquito siempre vamos a preferir a alguien que no esté en muletas, a alguien que está en muletas. Tú has estado en muletas. Ahorita no. Me sorprendió y me encantó verte sin muletas. Bueno, eso también lo he aprovechado estos 2 años, porque bueno, ya el hueso pegó, mi última fractura fue 10 días antes de la elección a la gobernación. Entonces, bueno, me tocó mucho tiempo en muletas porque el hueso no había pegado, pero a finales de la gobernación el doctor me dijo, ya estás bien, empieza fisioterapia, y no había tiempo para hacer fisioterapia. Entonces también aproveché de fisioterapia. El primer año fue durísimo, me dolía todo. Y ahora estás sin ya, muletas. Ya estoy súper bien con un bastón. Wow, te felicito y me emocioné mucho cuando te vi. Dije, estoy viéndola sin muletas, me pongo muy contenta. Tú tienes de nacimiento un tema de calcificación, ¿cierto? Sí. En los huesos. Sí. ¿Qué es eso? O sea, eso es una enfermedad huérfana, le da a uno entre 5.000 pacientes, o sea que no hay investigación suficiente, profunda, ni cura, ni nada. Son huesos muy calcificados, que es como una tiza, que son muy rígidos, entonces en cualquier momento se pueden romper. Y bueno, eso es lo que, por eso he tenido tantas cirugías. Naciste así, con esa condición. Y bueno, por eso no crecí, porque ya tenía unos huesos como si fuera una persona muy adulta, por eso como que las manos no me crecieron. Y lo lindo fue que mi infancia fue como si fuera una persona totalmente normal, sin ese problema. Y eso se lo debo a mis papás. ¿Por qué? Porque me educaron como si yo fuera a la par de mis hermanos, me exigían lo mismo. Y realmente yo no tuve una fractura, sí tuve varias fracturas cuando le ponían unos yesos, pero no tuve una fractura mayor como cuando la tuve a los 12 años. Incapacitante, digamos. Exactamente. En ese momento sí me tocó cirugía, platina. A los 12. A los 12 años, silla de rueda, unos meses. Y bueno, fue una recuperación más lenta.
Pero más allá de eso fue un cambio completo en mi vida, ¿Por qué? porque yo hacía gimnasia olímpica, yo montaba bicicleta, bueno, yo hacía todo lo que hace un niño porque realmente fue a los 11 años. Y Una infancia completamente normal. completamente normal. Pero tú eras consciente de que tenías una condición, que tenías que cuidarte, sabía que algo era la o chiquita nada. del salón, Y punto. listo. Pero como me criaron también en la región Caribe, todo el mundo es como igual, somos abiertos, que de pronto si hubiera nacido en otra parte donde como que importa más ese tipo de situaciones. Y bueno, ahí sí fue para mí un shock, A los porque 12. el doctor sí dice, bueno, ya no puedes montar bicicleta, ya no puedes seguir esa vida que tienes, ya tienes que ser muy cuidadosa porque cualquier otra caída tuya y te vas a fracturar, y mira cómo ha sido largo el proceso de recuperación. Y bueno, ahí dejé de hacer deportes, o sea, como que le bajé las revoluciones, pero no pasó nada. ¿Y qué pasó en la adolescencia? No, bueno, ahí sí también tuve muchas caídas, de hecho tuve una fractura muy fuerte estando en quinto semestre estudiando aquí en la Javeriana en Bogotá, pero bueno, los compañeros se portaron súper bien, después tuve 2 cirugías más porque claro, que también es porque me iba a rumbear los carnavales como princesa, y de pronto, ay, que me está doliendo la pierna. Pues obvio. Que las capitas de los clavos, de los tornillos que me habían puesto se me salían y vuelve y otra vez, pero fue muy lindo porque los compañeros me ayudaban, me montaban en caballito porque la Javeriana es muy, muy grande. Claro, y mucha escalera además. Mucha escalera, entonces me ayudaban cuando me cansaba. Entonces yo creo que ahí aprendí en que uno tiene que pedir ayuda, que la gente está lista para ayudarte, que uno en esto no puede ser vanidoso, sino que hay que ser humilde y coger la enfermedad con tranquilidad. ¿Y esa enfermedad te dio por qué? No, eso Porque sí, es nacimiento, enfermedad huérfana, nacimiento. punto. Pero yo no sentí nunca que era una discapacidad. Claro. Yo sentía que era una fractura más. Y resulta que cuando llego aquí en el 2010 a Bogotá, en la campaña de Germán Vargas, y empieza todo el mundo a preguntarme ¿y tu discapacidad? ¿Y tu discapacidad? ¿Y tus muletas? ¿Y tú sí vas a poder con eso? ¿Y cómo así? Y yo, discapacidad. Y sí, porque tú usas muletas. Y yo, bueno, sí, las muletas me ayudan a caminar. Claro. Pero yo no había dimensionado que yo tenía una discapacidad, porque pues a mí sí todo me ha costado más trabajo. Pero nunca lo viviste pero así. no lo sentía como una limitación. ¿Y qué te pasó por la cabeza y por el corazón cuando te diste cuenta de que tenías una discapacidad? No, o sea, me impresionó fue como que eso importara tanto en un debate con un plan de gobierno que era increíble, porque eso sí, pues Germán y la gente solo le interesaba, hasta que una vez me entrevistó Marisabel Rueda y me dijo, ¿qué es lo que más o sea, que has sentido en Bogotá? Y yo, no, el encanto que tienen por mis muletas. No me preguntan por nada distinto, y creo que después de ese día ya como que dejaron de preguntarme. Después fui alcaldesa, Claro. se dieron cuenta que una persona con muletas puede ser alcaldesa. Claro, pero es que es alcaldesa de arroyos, eliminando los arroyos, que suba al metropolitano, que vaya al barrio, que venga, que monte, que el carnaval, es decir, es un camello de trabajo, ¿no? Pero como yo siempre, porque además no es la alcaldesa de Estocolmo, es la alcaldesa de Barranquilla. Pero también porque yo llegaba a reemplazar a Alex Char, que era de la gente. Él nunca fue al despacho de la alcaldía. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo voy a mantener esa cercanía con la gente, que es lo que permite escuchar con empatía y que después te permite tomar decisiones acertadas? Y por eso la gente estaba contenta con nuestras administraciones. Al Char lo conociste en la universidad, ¿verdad? Sí, él era amigo mío de toda la vida, y yo hice mucha investigación porque, bueno, no te terminé de contar que cuando estaba en el banco, entonces yo feliz porque estaba ascendiendo y porque ya no les importaban mis muletas, y en ese momento se me fractura la otra pierna y me toca
porque bueno, yo manejaba con la izquierda, o sea, mi problema la tenía en la derecha, entonces yo hacía todo con la izquierda, subía escaleras y bajaba con la izquierda, y manejaba carro automático con la izquierda, y eso empezó a fracturar la otra porque tenía esa primera placa de los 12 años. Y el doctor me dice en ese momento, Elsa, mi recomendación es que con un trabajo que te toca viajar o sea, toda la región Caribe, que te toca estar arreglada, y yo necesito que tú te metas todos los días en una piscina para poderte recuperar rápido. Y yo no lo dudé, yo le dije, listo, obviamente me dio durísimo, porque yo decía, por fin conseguí trabajo y ahora quién me va a dar trabajo y cierro. Pero bueno, Y ahí finalmente estabas en silla de ruedas. encontré, y mira lo que son las cosas, y yo por eso digo, Dios siempre le tiene todo a uno, lo que a ti te parece que hoy es una dificultad, resulta que es por algo. Y en ese momento yo, bueno, después me especializo, aprovecho y estudio en Barranquilla, no, pues estaba en silla de ruedas, entonces iba a la Universidad del Norte, pero empiezo a trabajar en un tanque de pensamiento. Y ahí es donde me vuelvo como una experta en finanzas territoriales, en finanzas públicas. Y por toda esa investigación que hicimos sobre las finanzas de Barranquilla, la ley 550, las finanzas de Cartagena, de toda la región, es que Alex me llama y me dice, oye, mira, quiero ser alcalde. Y yo, no, buenísimo, ya Barranquilla merece otra cosa. Y a mí, o sea, en nuestras conversaciones, nosotros hablábamos mucho de política, a pesar de que éramos, pues él ya estaba graduado, yo era estudiante, pero los costeños nos uníamos y nos encantaba andar juntos en Bogotá, entonces siempre hablábamos de Barranquilla, nos unía como ese tema, y era curioso porque pues a mí jamás se me había ocurrido que iba a trabajar en la alcaldía de Barranquilla. De hecho, cuando él me llama la primera vez, yo le digo, yo te ayudo, yo te hago el diagnóstico que tenemos que hacer, pero yo lo voy a poner en mi hoja de vida que Trabajé en la alcaldía. sobre todo que ya yo estaba en una fiduciaria, o sea, yo había regresado al sector financiero, y para mí es poner en mi hoja de vida que trabajaba en una entidad asociada a corrupción, ineficiencia administrativa, yo sentía como que me iba a restar. Claro. Y bueno, como a Alex no se le puede decir que no, él lo que hizo fue que en una entrevista dijo, no, mi secretaria de Hacienda va a ser Elsa Noguera, y después me llamó y da declaraciones y literal, o sea, a mí me temblaba la voz, yo nunca había hablado en una emisora, y bueno, ahí empezó mi curso por el sector público. Que ha sido una carrera hermosa. Sí, ¿no? Ha sido lindo tener la posibilidad. Yo siempre le digo a los equipos y a la gente que nos rodea que lo importante no es llegar a la cima. O sea, claro que tenemos que tener una visión y tenemos que tener metas claras y tenemos que soñar en grande para poder de verdad llegar lejos. Pero lo importante es el recorrido, Claro. que aprendemos, que afrontamos. ¿Qué has aprendido? ¿Cuántas vidas transforman? Claro, cuánta en gente ese impacta. camino? ¿Cuánta gente impacta? ¿Qué has aprendido o qué aprendiste de todo lo que pasó en tu juventud? Cuando te diste cuenta que tenías este tema de la incapacidad, de los huesos, de que te podías quebrar y quebrar y quebrar. ¿Qué aprendiste? Bueno, tuve muchas cirugías, momentos duros, porque he estado en 2 oportunidades además en silla de ruedas, pero yo creo que lo primero es que los límites están en la mente. O sea, los límites no los creamos nosotros mismos. Y el ejemplo más claro de eso fue mi llegada a la alcaldía, que utilizo un carro de golf para recorrer los barrios, entre otras cosas, me lo regaló Alex. Y ese carro de golf, porque decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Qué inventamos? Y dijimos, no, un carro de golf. Después, cuando llegó a la gobernación, peor, porque estoy recién operada, no me podía sostener de pie, y tenía una motico, como un carrito de esos eléctricos, y eso es la clara muestra que los límites no existen. Y lo segundo es que hay que ser optimista. Sí, Eso no quiere decir que la tristeza no se apodere de mí en ciertos momentos. Claro que hay momentos tristes, pero la tristeza no se consiente.
no se pechicha, sino todo lo contrario, uno se tiene que resetear y ver el futuro siempre con alegría en nuestros corazones, con optimismo, con esperanza. ¿Y el miedo? El miedo se siente, pero lo que diferencia un valiente del que no es que a pesar de los miedos, te atreves, tomas decisiones. He estado muerta de susto durante toda mi carrera, porque es que siempre tengo como ese temor, y sí podré, y qué tal que me fracture, pero bueno, ya siempre me he fracturado y siempre me operan en la mitad del camino y puedo igual. Entonces, digamos que ya lo he ido superando, pero es atreverse, sí se puede. O sea, es que la mentalidad, la actitud, lo que te llega a la vida es tan diferente cuando tú te llenas de no voy a poder. Claro. Eso está muy difícil. Pero eso ahorita uno ya con el paso del tiempo y con las reflexiones lo entiende. Pero supongo que en el momento en que lo está viviendo tiene que ser durísimo. Pero yo creo que lo que me marcó a mí para siempre fue mi mamá. Mi mamá es supremamente optimista. Ella ve, bueno, además súper creyente, yo rezo el rosario desde que tengo 11 años, o sea, para nosotros Dios, el divino niño, yo me iba aquí al 20 de julio, o sea, súper creyente. Entonces yo creo que eso ayuda a que uno sea optimista. Pero mi mamá, recuerdo que cuando yo estaba en esos momentos de intenso dolor, porque en los huesos no es nada grave, entonces eso hace que uno nunca se estrese, pero si te duele, entonces en los momentos que me dolía, ella siempre me decía, por más oscura que esté la noche, al día siguiente siempre sale el sol. Sí, Cuando ve uno que llega a las 6 de la mañana y no sale el sol, siempre sale. Al contrario, a las 5 de la mañana se pone más oscuro todo. Entonces es saber que al día siguiente siempre sale el sol. Y eso me sirvió en mi carrera, porque había momentos en que uno está lleno de problemas, ofuscado, y uno mejor se recoge y esperemos un rato cuando baje el estrés y volvemos y pensamos. Porque en ese nivel de estrés o de angustia o de mal genio, porque también lo poníamos de mal genio, no íbamos a resolver esa situación. Pero ya cuando uno se calma o al día siguiente. Claro, pero eso es una lección de liderazgo muy fuerte que aprende una mujer como tú, siendo líder, que tú eres una lideresa tremenda, ¿no? Para organizar un equipo, para enseñarle a un equipo y después de haber roto también unos límites propios. Sí, pero yo creo que fue eso, o sea, fue para mí demostrar que uno piensa con la cabeza y no con la pierna o con la muleta. Fue todo un desafío. Wow. Entonces eso hacía que uno fuera mejor, que es lo que nos pasa a las mujeres. Las mujeres cuando nos dan una oportunidad no la dejamos pasar. Es verdad. O sea, hacemos todo por demostrar que valió la pena que nos dieran esa oportunidad. Elcita, ¿y la maternidad? Bueno, fue algo que, o sea, ya cuando llegó el momento que ya estaba con alguien, pensé que ya no era el momento. O sea, yo sé que hay muchas mujeres que tienen hijos tarde, pero a mí me parecía egoísta. O sea, un hijo con una persona que tenía un tema renal y ya una mamá vieja, o sea, no me parece que era pues, o sea, es respetable porque Claro. tengo muchas amigas que han tenido hijos mayores, pero pienso que es mejor tenerlos jóvenes y no. Pero bueno, me gané 3 hijos. Juanqui ya tiene 3 hijos, créanme, soy abuelastra. Ah. Tengo 2 nietos Abuelastra. divinos. ¿Y jovencita te enamoraste? ¿O no había tanto espacio para el amor? Pero no tanto. Yo creo que el verdadero amor vino con Juanqui y lo de ser abuelos ha sido divino porque es que los bebés, bueno, la nena acaba de nacer hace 2 días, pero Juanqui, el nene, Juanqui tiene hijos grandes. Tiene hijos grandes de un matrimonio previo. De un matrimonio previo, exacto. Entonces, ya, o sea, el nene, que sí lo hemos gozado mucho porque los 2 hijos viven en Miami con sus esposas y André vive en Barranquilla, pero los
los nietos son de los 2 niños, de los hijos hombres. Y ya lo hemos gozado muchísimo. Ya Mateo tiene 1 año y eso ha sido espectacular. Lo metemos en la cama, duerme con nosotros, o sea, ha sido súper lindo. Estás pasando un momento maravilloso. Sí, sí, no, yo creo que gozando los momentos. Pero bueno, yo soy gozona. Yo me gozo todo, no importa la dificultad que tenga, pero eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá es supremamente optimista. ¿Y tu papá? Y mi papá es lo más consentidor porque mi mamá siempre fue súper estricta y es la que nos ponía. Bueno, mi papá fue muy estricto como en los valores. O sea, él siempre me decía, incluso antes de que empezara en la vida pública, él me decía que lo importante era la autoridad moral. Y bueno, cuando empiezo a la alcaldía me decía que no me podía pegar a los cargos, que uno se apega a la gente. Yo me decía, apégate a los clientes, apégate a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo, apégate a los proveedores, porque eso es lo que genera confianza. Y con confianza tú construyes relaciones para toda la vida y no relaciones solo por el cargo. Claro. Porque obviamente el cargo hace que ese teléfono no pare. Claro, pero pasa. Y pasa. Pasa. Pero para que te queden relaciones para toda la vida, tienes que construir esa confianza, que es lo que hace que generes esa autoridad más moral y no una autoridad formal propia de los cargos que vienen y van. ¿Y cómo haces? Diplomas también. ¿Cómo haces para lidiar con el poder? Porque tú eres una mujer muy poderosa, la mujer más poderosa del Caribe y una de las más poderosas de Colombia. ¿Cómo has hecho para que el poder no se te suba a la cabeza? Bueno, yo creo que o sea, normalmente los políticos vienen de familias políticas. Eso es como la reina del carnaval, que a mí me criticaban que por qué siempre escogía reinas del carnaval que venían de la realeza del carnaval. Pero les tiene que gustar, porque una reina del carnaval no para, y si su familia no la acompaña. Yo vengo de una familia, a pesar de que mi abuelo paterno fue gobernador. ¿Y tu papá? Y mi papá fue alcalde. Pero en la época como que eso era como una dignidad, un honor, que escogían como un señor de... Sí, no era por elecciones. No era por elecciones. Entonces, mi familia no es que le encanta la política. O sea, obviamente lo han gozado, todo, pero sí, o sea, ellos prefieren 1000 veces más que yo no esté. Entonces, mientras que uno sentía como mucho, que te halagaban mucho, tú llegabas a la casa y nadie me paraba bolas, no les parecía que era cosa. Y ni hablar mis amigas. Yo tengo el mejor grupo de amigas que puede tener una mujer, 25 amigas, nos adoramos, hemos pasado por todas. Y es espectacular porque yo llego a reunirme con ellas o estoy en el chat con ellas y como que nadie entiende qué es la alcaldía, nadie entiende cómo que es la política, no me hablan de eso y me tratan como tan normal que yo creo que esas amigas y esa familia que me rodeó ayudó a que yo, y bueno, también yo soy súper creyente, entonces yo no me las creo, yo simplemente creo que es una oportunidad que Dios me dio para servir, para ayudar. ¿Cómo ha cambiado, digamos, cómo han cambiado tus prioridades con los años, con los deseos, con el amor? ¿De qué manera, cómo te ves ahora? Cuando te miras y dices, wow, yo he logrado lo que he querido, lo que me decías ahora, ¿no? He impactado esto de manera positiva. ¿Qué te hubiera gustado hacer que no has hecho? Sí, yo principalmente creo que uno tiene que lograr la integralidad. O sea, que ningún éxito solo sirve. Sí. De pronto el éxito familiar solo sirve, pero hay que complementarlo. O sea, tú puedes lograr todo el éxito, pero si no te queda la familia, si no te quedan las amigas, sobre todo a esta edad, que son las amigas, porque uno tiene una edad cuando empiezan los hijos, que se aleja un poco o nos veíamos, pero ahora nos vemos a cada rato. Entonces, y eso no es que a los 50 te acuerdas, ay, quiero tener amigas. Se construyen desde joven. Pero no, siempre habrán cosas que me hubiera gustado
de pronto ser más independiente. Yo moría por estudiar afuera, pero fui como cautelosa en eso. Ahora hice un Senior Management Program en Cambridge que me tocó ir y Online, venir. ir y venir. Eh, ¿Y por qué te y- limitaste? ¿Físicamente? o sea, porque Tal es que a mí vez. me tocó una etapa de muchas fracturas y muchas cirugías. Claro. Y yo creo que es que no me cuidaba. Porque, como te decía, o sea, yo no debía manejar. Coja un taxi, listo. Pero yo quería manejar. Bueno, imagínate cuando uno empieza a trabajar lo primero, bueno, eso ha cambiado muchísimo. Y los jóvenes no quieren contaminar el planeta, que me parece bueno, no quieren seguir contribuyendo al tráfico, quieren un Uber que los lleve y los traiga, pero en nuestra época, como que empezar a trabajar Pero además tú fuiste pionera. era para ¿no? comprar un carro. Claro. Entonces lo compro y bueno, ya hoy no manejo porque prefiero cuidar y de hecho yo ahora vengo mucho a Bogotá por las juntas en las que estoy y yo cojo una silla de ruedas siempre porque digo, no, yo dejo las Total. piernas para lo importante, pero eso ya lo adquieres con la madurez. O sea, yo en la época de la universidad hacía de todo. Y eso hacía que los tornillos se me salieran, se me movieran. Yo tuve muchas cirugías seguidas. Pero te forjó una personalidad fascinante, Sí, ¿no? sí, no. O sea, uno También. aprende de todo. Claro. Y yo creo que de pronto no fuera, porque bueno, uno el dolor, o sea, es inevitable, pero ya el sufrimiento sí, tú decides. ¿Tuviste sufrimiento? Tú decides. Y yo decía, listo, me duele, no sé qué, pero yo salgo de esta, porque yo decidí no sufrir y no me importa y lo voy o sea, lo voy a superar. Y bueno, a mí me costó mucho esa última fractura, que fue ya hace 6 años y afortunadamente no he tenido más, que fue 2 semanas antes de la elección. O sea, para mí eso fue, además que fue algo muy bobo. Yo estaba en una caminata, estaba lloviendo y tuve como un resbalón, pero yo no me caí, sino que la pierna hizo así y ¡pum! Yo siento que ya yo me conozco perfectamente Claro. cuando esto y me fracturo y yo le digo como a uno de los señores del esquema de seguridad, le digo, me fracturé, tráiganme ya al carro. Y me monto y me agarro esa pierna durísimo, bueno, fue esta pierna durísimo. Y yo, móntenme ya, estaba en un municipio a 1 hora de Barranquilla, y llamo a Juanqui y le digo, Juanqui, me fracturé, ármame maleta que me voy ya para, pero ¿cómo así? Y él no entendía nada, y él, ¿cómo así? ¿Y que Yo, me voy sí, para dónde? ¿Para Barranquilla o para Bogotá? No, para el hospital. Para el hospital en Barranquilla. En Barranquilla. Entonces, él llamó a mi mamá todo ofuscado, y mi hermano, como te digo, no, a mi familia no le gusta, por primera vez me había acompañado porque tenía remordimiento de conciencia de que no me había acompañado a ninguna gira de campaña, y él se monta en el carro y me ayuda, como él es todo grandísimo, entonces yo le digo, aguanta para yo sostenerme y que no se me empezara a mover el hueso y no me doliera. Eso sí, el carro, o sea, súper despacio íbamos porque El movimiento. o sea, cualquier movimiento me podía soltar y yo llamo al doctor, le explico y él no pensó que era fractura. Y yo le decía, estoy fracturada. Él pensó que era algo de los clavos que se habían movido. Cuando me tratan, cuando llego, me tratan como si no estuviera fracturada. Y ahí el dolor fue espantoso, Ay, porque me pobrecito, jalaban. dolor. Y entonces para sacarme la radiografía, eso fue, y me dolió muchísimo cuando él ve la radiografía. Y claro, yo gritaba y todo, que yo normalmente nunca grito porque yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero cuando me movían Claro. así para tomarme la placa, yo sí empecé a gritar y él me decía, pero ¿por qué estás así? Cuando él vio, le dio un remordimiento porque vio que estaba fracturada. Pero bueno, el cuento largo que iba a echar es que yo ahí sí me asusté y yo dije, voy a perder la elección porque a nadie le gustan los líderes débiles. Frágiles. Y en un momento dado, como a los 2 días, ya yo operada, y yo, la mente, uno la trabaja tanto, que yo decía, he salido de otras y de estas salimos, y me tomo como una foto, además en una pijama, como te digo, Juanqui hizo
La producción. maleta. Entonces, yo le dije, sácame como pijamas de poner, y tenía como una pijama como de Valentine, pero era manga larga, la propia que te pone y no molesta, pero era roja, entonces era como muy alegre. Y yo le mando a él una foto, la manda a la familia, total, a las 2 horas esa foto estaba en redes. Y yo me quería morir porque me parecía que era algo súper personal. Pero esa foto fue súper ganadora. Claro, porque te mandó mostró un fuerte otra mensaje. vez. Y claro, empezaron a decir que va a estar fracturada, eso es una estrategia de campaña, nadie la vio caerse porque yo no me caí. Pero bueno, así son mis huesos, no avisan. Claro, claro. Tienes 53 años, ¿no? Sí. ¿De cuántos te sientes? No, yo me siento una peladita. No, mentira. No, pero sí me siento muy joven, pero sí me siento ya con una edad chévere, de que ya hoy en día uno todo le resbala, que las prioridades van cambiando, que uno se concentra en lo importante, que ya no sufres con tanta bobada. Entonces ahí sí me siento de 53 años, pero al mismo tiempo yo soy joven en espíritu. En espíritu. ¿Y cómo te ha cambiado el cuerpo con la menopausia? Por ejemplo, si hay estos cambios hormonales. Mira, yo me quejo todo el día, digo, ¿esto qué es esto? De pronto un calor horrible, luego un frío horrible, luego me tengo que ponerme saco. Es decir, realmente lo siento. Y con las mujeres lo que he visto, digamos, en estas conversaciones es que, pues sí, nos pasan cosas de verdad en el cuerpo. Horrible, sí. Súper evidentes. No, total. O sea, no es que lo esté negando, sino que yo creo que también le heredé eso a mi mamá. Aparte del optimismo, ella no le dio nada. ¿Y a ti Y tampoco? yo, no me ha dado nada. Y yo voy donde la ginecóloga y yo le digo, y me dicen, tranquila, de pronto es que estás relajada y que por eso, o sea, se ha demorado, pero me ha dado súper, pero oigo todo el día a mis amigas. No, yo soy la quejona número uno. Perfectamente lo que está pasando. ¿No y te es dan como esos si lo calores y tuviera Barranquilla cerca. sudando? Pero al contrario, yo soy friolenta, entonces ellas Qué no bueno. entienden cuando yo mando a bajar el aire y todas están aguando el calor. Qué dicha que eso te ha pasado, porque a mí, Sí, por ejemplo, me ha dado muy duro, sobre pero todo el yo creo tema que del calor. vendrá, pero creo que o sea, no sé, porque a mi mamá no le dio nada. O Puede sea, ser un tema es genético. impresionante. ¿Y el deseo sexual? ¿Cómo ha Bueno, cambiado? es que se supone que ya uno a esta edad ya no es el mismo ánimo, pero resulta que ahora tengo un novio nuevo y él está con todas las baterías en todos los sentidos. ¡Qué delicia! Y me dice, piensa que cambiaste de novio. Entonces, bueno, ahí ha tocado estar a la par de... Estás descubriendo una vida sexual nueva. Sí, o sea, no, sino como cuando éramos más, cuando empezó porque bueno, al final ya la suma de las dos situaciones, ya uno mayor, él con su diálisis, pero él ahora está en todos los sentidos, te digo, Vane, que él está descubriendo el mundo. Vamos, como te dije, a una fiesta y quiere irse de último. Está redescubriendo la vida. Estos carnavales se los gozó todos, entonces ha sido muy lindo. Y qué felicidad tan infinita que sea de la mano tuya, además, Sí, ¿no? sí. Es como una nueva oportunidad para su vida. Claro, él dice que él pudo superar todo con tanta tranquilidad, porque como para mí nada importa, o sea, yo, pero si eso no importa. Y él, pero ¿cómo así? Me van a trasplantar. Y yo, pero no te va a doler. Mira, yo le trabajé tanto el dolor, porque la primera vez le preguntaban, ¿cuánto te duele? Y él, 8, 9, 10. Y le ponían morfina, y eso medio lo enloqueció. Y yo, no te va a doler, y mentalízate que no te va a doler, y no te va a doler, y no te va a doler, y no vas a necesitar. Y lo trabajé tanto que así fue. O sea, él se recuperó en esta segunda vez espectacularmente. O sea, salió súper bien, no ha tenido, Qué dicha. o sea, todo, pero... ¿Y tú, cómo esa fortaleza mental, te haces algo? ¿Tienes algún tratamiento? ¿Meditas? O sea, a mí todo el mundo me pregunta, ¿Psicoanálisis, ¿cuál es algo? tu psicólogo? O sea, Psicólogo. Nunca, en mi época no había eso. O sea, mi mamá creo que suplió el psicólogo con el cura. O sea, cuando yo me achantaba,
me mandaba el cura, porque cuando me toca renunciar y estoy en silla de ruedas, claro que me achanto. Entonces llegaba el cura a mi casa y yo adoro a los padres, y cuando estaba en crisis de la alcaldía, en crisis de la gobernación, yo todo era el padre. Cuando a Juanchi le dicen, perdiste el riñón, tienes que volver a diálisis, yo no pude acompañarlo, él fue con un amigo. O sea, él obviamente no se sentía capaz de que yo le dijera, entonces me pasa a la doctora, y la doctora me cuenta, cuando él llegó, yo dije, no va a estar vuelto nada, y llamó el padre que nos casó para que estuviera en la casa, y le habló, pero bueno, estaba muy fortalecido. O sea, Qué bueno. él, yo creo que sí tenemos esa resiliencia, que, o sea, cuando caemos hay que levantarse. Hay que levantarse. Elcita, ¿y la política para dónde viene? Es que tú eres un personaje político, tú eres una mujer poderosísima y uno se sueña, sobre todo en esta contienda electoral en que estamos viendo la posibilidad real de que una mujer sea presidenta, obviamente con una competencia pues fuerte, férrea, pero hay un rol de las mujeres, fíjate las vicepresidentas, ¿no? Tú fuiste pionera de todo eso. A mí me encanta ver a tantas mujeres en el tapetón, Claro. o sea, debo reconocerlo, y sobre todo que han hecho un ejercicio súper interesante. Y yo no puedo ser ajena a lo que está pasando, porque yo creo que esto es una elección definitiva, determinante. Aquí nos estamos jugando mucho más que una elección, un modelo económico, político, social. Esa es la realidad. O un Estado que quiere hacerlo todo, quiere resolver los problemas de la salud, por ejemplo, Sin resolverlos. sin resolverlo. Entonces, ese modelo de estatizar todo con un modelo distinto. Entonces, yo sí creo que uno no puede ser indiferente, y sobre todo que a mí estos temas, claro que me interesan. Sin embargo, creo que hay que decidir, y el país ya se polarizó. O sea, sí hay un centro que va a decidir, pero el país se polarizó en una parte de la población que definitivamente está contenta con este gobierno, que le gusta este gobierno y que quieren la continuidad. Pero hay otra parte de la población que quiere orden, que quiere autoridad, que quiere que les resuelvan los problemas económicos, porque si el salario mínimo aumentó, y aumentó para 2 millones, 2,5 millones de familias, y eso claro que es positivo, y lo están pagando principalmente los empresarios del sector privado, y han hecho un esfuerzo, yo que estoy ahora en Junta, para reorganizar, generar eficiencias, para poder atender ese mayor gasto sin sacar a las personas, o sea, sin reducir el tamaño de otras empresas menores, microempresarios, que eso sí les ha tocado reducir el tamaño de sus nóminas. Pero la gente hoy está buscando también mucha confianza, porque necesitamos que el país crezca. Y para que el país en este gobierno ha crecido, si cogemos lo que ha sido estos 3 años y medio, 1,7% del PIB, eso es muy bajito. Sí, es muy bajito. Pero adicional a eso, hemos espantado la inversión, estamos en el 16% cuando históricamente manejábamos niveles del 22% y debemos estar en el 25% para generar riqueza, para generar empleo, para dar oportunidades. Entonces, yo sí creo que tenemos que votar de manera consciente. O sea, estas no son unas elecciones cualquiera, y es obligación de todos los ciudadanos tomarse en serio estas elecciones, y esa abstención no puede permanecer en las elecciones presidenciales. Vimos una abstención importante en estas elecciones al Congreso. Eso tenemos que combatirlo, y la mejor forma es con estos candidatos que de verdad traten de hablarle a las bases, que conecten con la gente, porque la política es emocional. Y por más que uno crea que porque faltan propuestas, que los programas, o sea, yo sí he comprobado a lo largo de muchas campañas, tanto presidenciales como locales, que tienes que venderle un sueño.
cómo la vida de esa personita que está en ese municipio, en ese corregimiento, va a cambiar con esa propuesta de gobierno. Wow. ¿Cuándo te veo en la política de nuevo? Quiero contar esa noticia. No, Tu yo próximo lanzamiento. creo que por ahora no, estoy en un momento lindo de mi vida y bueno, quiero gozarme. Bueno, pero te esperamos de todas formas. Gracias por eso. Me pongo muy feliz de tenerte. Qué gran historia y qué honor tenerte aquí. No, gracias, el honor es mío y bueno, sin duda eres la mamá de las mujeres geniales que tiene este país. Ay, no seas divina. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Carolina Trinidad, Julián Urbina, Alejandra García, Andrés Felipe Valero, Genaro Rincón, Nicolás Rico y María Pérez. Todo el equipo de producción detrás de Geniales y mayores que yo.